Bueno, continuando con la serie de 52 días de Good News, en su episodio número 45, hoy vamos a reflexionar el Evangelio de este domingo 25 de agosto del año 2024, 21 domingo del tiempo ordinario. Y justamente continuamos meditando luego de asistir a misa. Además que hoy tuve la oportunidad de hacerlo en una iglesia de otro estado de mi país, Venezuela, en la colonia Tovar, en la iglesia de San Martín de Tours. Y ahí pude escuchar pues el Evangelio que va marcando ya el ocaso de ese capítulo 6 de San Juan. Recordemos que durante todo este mes de agosto, pues la reflexión ha sido sobre un Jesús predicando que Él es el pan de vida. Aquí se van a dar unos elementos muy interesantes para esta lectura. Primero, me gustaría enfocarme como un acompañante no menos importante en la primera lectura del libro de Josué, donde Josué reúne al pueblo de Israel en esa preliminar de entrar a esta tierra prometida y les hace reflexionar sobre un compromiso. ¿Están ustedes dispuestos a cumplir y a ser fieles al Dios verdadero o van a entregarse a los dioses de estas tierras? El pueblo, dice el texto unísonamente, dice que que Dios los libre o que nada más lejos de abandonar al Señor, cosa que sabemos que con el tiempo ocurriría. Luego el Salmo nos invita a pensar, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y luego San Pablo pues también nos invita a hablar en esa relacionalidad importante que hay entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio. Todo es importante y todo es necesario. Ya Jesús entonces aquí empieza a hablar de lo que hemos venido reflexionando, de que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Y qué interesante la respuesta de sus discípulos. Sus discípulos, que no solamente se centran en los 12 apóstoles, sino todos aquellos que acompañaban a Jesús, que lo seguían, pues empiezan a decir, "Oye, estas palabras están muy fuertes, este hombre como que ya nos pareciera estar tan cuerdo, ¿qué nos querrá decir con todo esto? Esto es imposible de vivir y de seguir". Y empiezan progresivamente a abandonarlo. Eso es un efecto que Jesús tiene en no pocos. Yo mismo debo reconocer que en buena parte de mi vida Jesús se me hacía incómodo ante mis deseos, ante mis proyectos, ante mis apetencias. Y más cómodo era para mí hacerlo a un lado. No puedo decir que yo haya literalmente descartado a Jesús o haya negado su existencia. No llegué a ese extremo, pero francamente había momentos en que a mí no me interesaba seguirlo. Yo decía que ya era como incómodo y me hacía como el bobo, como que hay cosas que se le podía buscar la vuelta y no entenderlos tan literales. Jesús es muy exigente y al ver esta deserción de gente que lo seguía, quizás con unos fines, unas expectativas diferentes a lo que realmente es, ese es otro problema que tenemos los creyentes, que a veces nosotros queremos seguir a Jesús, pero que ese Jesús sea como nosotros necesitamos que Él sea y no como realmente Él es y Él necesita que nosotros seamos. Entonces le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también están dispuestos a irse? ¿Quieren irse? Y aquí viene esta frase tan importante de Pedro, hasta ahí llega el texto, pero no termina el capítulo. Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? En ese punto quiero detenerme también a profundizar en la reflexión que hacía el sacerdote en la homilía de hoy, que me pareció sin desperdicio. Primero porque él hablaba de que en la celebración de la misa habían dos banquetes, y es verdad, lo que él dice es cierto. El banquete principal es el que está en el altar, ahí se ocurre el gran milagro de la transustanciación, el pan y el vino son transformados en el cuerpo y en la sangre de Jesús, y ahí eso se convierte en un banquete para todos los creyentes, los que saben realmente lo que van a recibir y los que además hay que hacerlo con un nivel de dignidad y de respeto, con un nivel de reflexión y sobre todo no estar en pecados mortales. Eso no hay que desestimarlo. Pero previo a ese banquete, él decía, más al lado hay como otra mesita, que no es una mesa, es un ambón, es un lugar donde se proclama la palabra de Dios, pero esa palabra, él nos decía, el sacerdote, también es alimento. Y el mismo texto, fíjense que yo no lo había pensado así, el mismo texto así te lo hace entender. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú tienes palabra de vida eterna. Es lo mismo, fíjense que Jesús, el Padre también decía,
que Jesús en los evangelios 7 veces usa la palabra yo soy. Recordemos que el yo soy fue lo que utilizó Dios Padre cuando con Moisés le pregunta cuál es tu nombre para presentarte ante el faraón y ante el pueblo de Israel, y él les dice, dile que mi nombre es yo soy el que soy. Es de eso es lo que significa la palabra Yahvé. Ahora bien, Jesús utiliza, dice el sacerdote, debo reconocer que si yo tampoco lo sabía, Jesús utiliza la expresión yo soy 7 veces, número muy importante para nuestra fe porque este número representa la perfección. Es decir, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, y aquí dice yo soy el pan vivo bajado del cielo, que el que come mi carne y vive mi sangre. Pero ese yo soy hace mucho vínculo con ese Dios Padre, pero al final todo es alimento para nuestra alma. Es decir, que las personas que en algún punto del camino vayan a misa y no entiendan bien lo que se va a hacer allí, o solamente piensen que el único momento importante es el momento cuando uno hace la colita para comulgar, toda la misa es un banquete y toda la misa es un regalo y toda la misa es provecho. No, de hecho, desde la palabra de Dios se puede uno consolar, se puede uno también corregir, se puede uno también sentir amado, también se puede sentir uno interpelado y todo tiene demasiado provecho. Yo creo que uno de los pocos elementos en cuanto a palabra en la vida que se le puede sacar tanto provecho y tanta enseñanza es justamente la palabra de Dios. Que tú puedes ir a una misa como la de hoy, 25 de agosto, y puedes ir a 7 iglesias distintas en un mismo domingo, por decir un número, utilizando el mismo número 7, y en 7 homilías vas a escuchar 7 cosas diferentes, 7 enseñanzas, todas vinculadas con una misma lectura. Qué importante lo que nos invita a reflexionar el Señor, qué importante la respuesta de Pedro, qué importante la pregunta de Josué ante un pueblo de Israel que había visto tantos prodigios y que justamente Josué, como buen líder, que además heredaba nada más y nada menos los zapatos de un Moisés, pues les hace recordar que más allá de la tierra prometida, la promesa fundamental era serles fieles a un Dios que les había demostrado además con proezas increíbles, con prodigios inimaginables, cómo podían salir, cómo fueron salvados de la esclavitud, tanto física como la esclavitud espiritual, muy centrada en la idolatría, que era el gran problema que se le presentaba a Israel con Faraón, cuando Faraón quería aniquilar a todos los hombres y que las mujeres quedaran a merced de casarse con los mismos egipcios. Y allí iba a sucumbir, o sea, iba a ser el acabose de la fe de Israel y iban a empezar a creer en otros dioses. Y eso justamente allí es como que se marca el detonante para que Dios decida sacar a este pueblo de allí. Así que bueno, yo creo que es importante entender ese elemento importante de que nuestra fe, valga la redundancia, nuestra fe no solamente es cumplir con sacramentos y cumplir con el ir a misa, sino que esto es una vivencia que además requiere la conciencia de que tanto la palabra de Dios como desde el punto de vista de la Biblia, y la Eucaristía como alimento, que además si no puedes comerla sacramentalmente, pues sí la puedes adorar espiritualmente y eso también te genera una conexión, un amor y un alimento para tu propia alma. Lo importante es que más allá de las crisis que podamos tener en algún momento con nuestra realidad de vida, Dios nunca se va a alejar de nosotros y siempre va a abrir caminos para que permanezcamos fieles a Él, cercanos a Él. Qué bonito, de verdad, hoy se lo decía el Señor en este bonito lugar que es la Colonia Tovar en mi país, Venezuela, un lugar que recomiendo mucho venir a descansar. Y le decía al Señor, qué bonito es que cuando uno vaya donde vaya, hay una iglesia y ese mismo Dios que yo dejé en Caracas, en mi parroquia, lo consiga acá en el mismo sagrario, escuchando la misma palabra y alimentándonos con la misma fe. Así que bueno, de eso se trata, esa es la universalidad de nuestra fe, eso es lo que nos hace ser católicos, eso es lo que nos hace ser discípulos de Cristo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.